¿Todos tienen boletín? ¿Recibieron? ¿Alguno no tiene boletín? ¿Les dieron a todos un boletín? Al grupito de la iglesia mandamos el archivito para que lo puedan leer desde ahí, lo tengan a mano. Y adentro del boletín había un señalador, no sé si lo tienen ahí, y habla con algunos textos acerca de la ansiedad, ¿sí? Después, cuando finalice la reunión, por si me llego a olvidar de decirlo, por eso lo digo ahora, atrás los hermanos que están recibiéndolos en la puerta, bueno, está el hermano Rafael allá, ya sabe, se pueden llevar a sus casas un bosquejito de lo que yo voy a compartir ahora, como un bosquejito del sermón chiquitito, pero al final tiene de lunes a domingo unas lecturas acerca de esto que hoy vamos a ver, para que ustedes puedan tener un devocional en la semana y puedan reforzar esto. Así que mi intención es que podamos quedar claros de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor respecto a cómo nosotros enfrentamos todos esos momentos difíciles que nuestro propio corazón transita, distintas circunstancias, viendo también y haciendo mención a nuestros hermanos en Venezuela, momentos difíciles y qué momentos de tensión, de ansiedad, de preocupación, de angustia hay que afrontar en esos momentos, y como cristianos somos llevados a eso y muchas veces a esas pruebas. Muchos de nosotros han pasado eso. Entonces, ¿cómo reacciona nuestro propio corazón, ¿no? Delante del Señor, delante de su palabra? Y yo creo que si hay algo que la palabra del Señor nos ayuda y conociéndonos el Señor, es en esto, en que nuestro propio corazón no es algo que nosotros podamos confiar, aún en las decisiones que tomamos, porque ya tomamos una decisión en Edén y lo hicimos mal, y a partir de ahí todo lo que nosotros podemos hacer lejos de Dios lo vamos a hacer mal. No buscamos a Dios, como dice el apóstol Pablo. Entonces, conociendo todo eso, el Señor nos va guiando en su palabra siempre y nos va mostrando un relato muy claro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que cuando el hombre busca el consejo de Dios, las cosas le van bien, pero cuando está lejos de Dios, las cosas le van mal. Cuando Josué tuvo que reemplazar a Moisés, casi Moisés como Messi, ¿no? ¿Quién lo va a reemplazar hoy, no? Y Josué dice, yo soy yo, y tengo que hacer frente, y tengo que entrar a una tierra prometida, pero el Señor, ahí en Josué capítulo 1, le dijo, Josué, no temas y no desmayes. Yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero le dio algo claro, una instrucción clara. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino. Tenía que guardar él, que guardes todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque le iba a ir bien. Entonces, nos va diciendo el Señor en su palabra, si miramos la palabra del Señor, en esos momentos difíciles te va a ir bien. Y si hay alguien que podemos prestar atención también en los relatos, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había comenzado a fundar distintas obras, plantación de iglesias, y él lo hacía, pero en cada iglesia que él iba plantando, se plantaba una iglesia y uno quiere que sea todo color de rosa, ¿no? Que no pase problemas, y no, había problemas. Y a ustedes se les viene a la mente una iglesia en la cual había muchos problemas, problemas que uno dice, si eso ocurre acá, yo salgo corriendo. Y era una iglesia muy particular, y Pablo le escribe 2 cartas, y en teoría una tercera que se perdió, la carta dura, dice él. Pero, ¿se acuerdan cuál es? La iglesia de los Corintios, ¿sí? La iglesia de los Corintios. Bueno, Pablo tiene que arreglar muchas cosas, muchas dificultades, y en medio de todo eso, la gente, alguna está agradecida, algunos arrepentidos, habían tenido que disciplinar a algunos, pero también había algunos que se estaban levantando contra él, inclusive algunos falsos maestros, y estaban hablando mal de él, y estaban haciendo que él sepa estas cosas. No era que se las mandaban a decir, sino que en ese entonces también escribían algunos y escribieron cartas para la iglesia o para entre los hermanos escribían y hablaban mal de Pablo. Y al apóstol Pablo le llegó eso a los oídos, le llegó todo lo que de él decían. Y entonces imagínense, él con mucho amor tratando a la iglesia, con mucha compasión, que vos trates de ayudar a una iglesia y hablen mal de vos.
que trates de ayudar a una congregación y sepas que inclusive se están metiendo con tu persona, porque a Pablo hasta le dijeron que era feo. O sea, tu aspecto, Pablo, es horrible. Y puede llegar a ser que Pablo no haya sido muy bonito, pero ellos se metían con su persona, inclusive le decían que él era un falso apóstol, que él no tenía autoridad, que ¿quién te nombró a vos, Pablo? Y aún en medio de todo eso, Pablo le escribe otra carta a los Corintios, y en 2 de Corintios, capítulo 10, ahí nos va a decir algo muy interesante para esos momentos que son momentos en los cuales estás pasando, se te vienen pensamientos de decir, mirá lo que están pensando, mirá lo que están tramando acerca de mí, mirá lo que ellos están tratando de que yo piense, cómo va a obrar mi corazón, cómo esas cosas me van a afectar a mí, cómo yo no quiero que afecten a la iglesia eso. Pablo en el capítulo 10, él ahí le dice algo muy clave en el versículo 5, pero déjenme mostrarle, quiero que me acompañen ahí en sus Biblias. Hago un paréntesis, los niños que hoy están acá, allá en el fondo hay impresas hojitas para que puedan tomar notas del sermón, para que puedan escribir, quién predica, hagan un dibujito, qué texto. Acuérdense que estamos hablando acerca de la ansiedad y la suficiencia de Cristo. Y en el día de hoy más específicamente vamos a estar hablando de la mente rendida a Cristo. Pero quiero que vayamos ahí a 2 de Corintios capítulo 10. Y Pablo arranca muy tiernamente, utiliza 2 palabras muy tiernas, pero a su vez sarcasmo. Acá hay algo de sarcasmo de Pablo. Pero dice así, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y acá está nuestro versículo, el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a estar orando al Señor para que el Señor nos guíe. Una vez más, Señor, te damos gracias por poder ir delante de tu presencia. Y, Señor, nuestros corazones están humillados, rendidos ante ti. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos que nos ayudes. Ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, abre el entendimiento a tu palabra. Señor, que a medida que vamos caminando por tu palabra, Señor, nos transformes, nos hables, nos quebrantes, nos humilles, Señor, que hagas la tarea que tú sabes hacer cuando te mueves en medio de tu iglesia, Señor. Cuando te mueves, como dice tu palabra, entre los candelabros. Ayúdanos, Señor, a poder estar atento, ayuda a todos, Señor, a los grandes, a los niños, a que podamos prestar atención a tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. El texto que tenemos por delante, y quería hacerles más o menos una introducción, porque es solamente un versículo, y tomarlo así medio aislado y no ponerlo en el contexto, por ahí dice, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el versículo 5, que es el que yo quiero exponer en esta mañana, creo que no lo podemos dejar desconectado, no solamente de las cosas que nos pasan o de aquellas cosas que se levantan, como dice argumento, altivez, contra el conocimiento de Dios, porque todo eso surge ¿en quiénes? En primer lugar en nosotros. ¿Y en dónde? En nuestra mente, en el corazón. Recordemos que en primer lugar una de las cuestiones que tenemos que conocer es que la caída corrompió profundamente el corazón humano, pero Cristo, por medio de su palabra, lo que hace es someternos a la palabra y que todos nuestros pensamientos sean sometidos a su palabra. Todos nuestros pensamientos sean sometidos al señorío de Él y restaurarnos conforme al propósito de Dios. Y si nuestro corazón es tan engañoso y perverso, ¿se acuerdan que el domingo anterior citamos algunos textos y uno clave era
Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 9, que ahí dice que el corazón, ¿cómo es? Engañoso. Engañoso, pero dice otra cosa, perverso, o sea, palabra fuerte, no solo engañoso, sino que es perverso, esa palabra que tiene esa connotación de pervertido, malo, que piensa cosas malas. Bueno, ese es tu corazón y es mi corazón, no es el corazón del vecino, es mi corazón y tu corazón. ¿Y quién lo puede conocer? ¿Quién dice yo conozco mi corazón? Yo conozco lo que tiene mi corazón. Es engañoso. Y si nuestro corazón es tan engañoso y perverso, como dice Jeremías, entonces, ¿cómo puede el hombre llegar a pensar correctamente acerca de Dios, de sí mismo y del mundo? ¿Cómo podemos pensar bien acerca de mí? ¿Cómo puedo pensar bien acerca de mi hermano? ¿Cómo puedo pensar bien acerca del mundo si mi corazón es engañoso? Entonces no puedo confiar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo abordo esa cuestión? Si no podemos confiar plenamente en nuestro propio corazón, ¿quién debe gobernar nuestros pensamientos y dirigir nuestra vida? Bueno, vivimos en una cultura que enseña que sigas tu corazón. Confía en tus pensamientos, confía en tu corazón. Las canciones que hay, ¿no? Canciones románticas por ahí. Mi corazón y sigo los deseos de mi corazón, sigo los impulsos de mi corazón. Las canciones que atrapan a los más jovencitos es hacé lo que tu corazón diga, seguí los impulsos de tu corazón. Pero eso es contrario a lo que dice la palabra del Señor, que nos dice, tené cuidado. Proverbios, Salomón, el hombre más sabio que existió en esta tierra, bueno, obviamente Cristo, ¿no? Es la persona que ha pisado esta tierra, pero que le dio esa capacidad al Señor, esa sabiduría, escribió mucho acerca del corazón. Y escribió de tener cuidado, de ser prudente, que es engañoso, que podemos ir tras cosas que son peligrosas para nosotros. Ahora, Jeremías dice y declara exactamente lo que es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando hablamos de ansiedad, de tristeza, de depresión que vienen a nuestra vida, muchas veces pensamos solamente en emociones. Pero la Biblia nos enseña que detrás de nuestras emociones hay pensamientos. Detrás de nuestras emociones hay deseos. Detrás de nuestras emociones hay temores. Cosas que me pueden ocurrir. Cosas que tal vez ni siquiera pasaron, pero pienso que pueden llegar a ocurrir. La ansiedad muchas veces lo que origina es que yo imagine escenarios posibles que pueden llegar a pasar, pueden llegar a ocurrir. No pasaron, pero los estoy viviendo como si pasasen. Y eso es ansiedad, es estar adelantándome a eso. Todavía no ocurrió, todavía no estoy ahí. ¿Puede llegar a ser que pase? Sí. Una persona que piensa que continuamente está enferma. No sé, ¿puede ser que te enfermes? Sí, pero tampoco estar ya ansioso y vivir como si estuvieras enfermo. Y eso es adelantarte a un escenario posible que todavía no está. Y todavía no está. Pero ese es nuestro corazón, con sus temores, los efectos de ese corazón engañoso. Y Jeremías nos muestra un corazón que está afectado por el pecado. Y Pablo nos muestra una mente, ahí lo que leímos, que necesita ser llevada cautiva a Cristo. La ansiedad y la depresión no son simplemente problemas de sentimientos o problemas de emociones. Son experiencias que involucran toda la persona. La ansiedad involucra en la persona, en mi persona, en tu persona, lo que involucra es el corazón, la mente, el cuerpo y el alma. Involucra todos esos aspectos. Y todos esos aspectos se ven afectados. Una persona que está mal, miren, inclusive los niños caen en ansiedades. Inclusive los niños pueden caer en una depresión. Y uno dice, ¿un niño tan chiquito en depresión? Sí, lo que pasa es que no lo notamos. Su corazón va por cosas que teme, por escenarios que no están tampoco, e imaginan. Ven a su papá y a su mamá discutir y piensan, ¿los dejará? ¿Se irá mi papá? ¿Dejará mi mamá a mi papá como ese compañerito que yo conozco que va a estar? Y imagina escenarios posibles y los vive. ¿Y qué necesita? Necesita la mente de Cristo también.
Un pequeño necesita la mente de Cristo, necesita el evangelio de Cristo, necesita conocer a Cristo porque es su roca, es su sostén, es aquel que lo puede ayudar en ese momento como a nosotros. Y Pablo enseña que la vida cristiana consiste precisamente en una guerra contra los pensamientos rebeldes. Si ustedes se dan cuenta, en el argumento del apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios, fíjense que cuando arranca en el capítulo 10, pero a su vez, cuando él va hablando acerca de todo lo que viene argumentando, ahí en 2 Corintios capítulo 10, perdón, fíjense que dice, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí utiliza la primera palabra como de una guerra, como la que utiliza un militar, un soldado, porque dice la palabra militamos, de milicia, es un ejército, estamos en una fila, estamos formados, somos soldados, estamos peleando una batalla. Y esto nos deja algo en claro. Primer cosa que yo tengo que pensar acá y decir, vamos a poner las cosas en correcto. Esto no es un juego, estamos en una guerra. Hermanos, estamos en una guerra. El cristianismo no es estar en Disney. El cristianismo no es estar en una playa sentado, no es color de rosa, no es idílico. La vida cristiana es una lucha. Estamos en una guerra, estamos en un mundo caído donde hay un enemigo real, Satanás, que te quiere matar y destruir. Y si no pensamos que no estamos en una guerra, posiblemente vamos a recibir muchos balazos. Nos tenemos que poner la armadura. La palabra del Señor nos dice, Efesios capítulo 6, nos dice cómo tenemos que hacer, vestirnos con la armadura del Señor, porque es una guerra, es una lucha. Y Pablo dice acá, nosotros estamos en una milicia, pero nuestra milicia no es según la carne. Los pensamientos, todo lo que viene, todo lo que yo estoy viviendo, tengo un cuerpo de carne, pero no milito, mi lucha no es según las filosofías de este mundo, no es de acuerdo a los pensamientos de este mundo, es de acuerdo a Cristo, es de acuerdo a su palabra. Y el problema del hombre no es solamente moral, el problema del hombre es espiritual, intelectual y afectivo. Y esto tiene mucho que ver exactamente por eso, por la raíz del problema humano que es el corazón. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué? Si el apóstol Pablo está ayudando a una iglesia a que salgan adelante, está ayudando a una iglesia a que crezcan en la fe, ¿por qué hay personas que lo atacan? ¿Por qué hay personas que quieren destruirlo? Siendo cristianos, hermanos entre las filas, entre la misma milicia, entre la misma fila de hermanos que tenemos que pelear codo a codo, estar juntos, ahora él encuentra oposición, él encuentra que están hablando mal, él encuentra que lo quieren destruir y eso le llega todo a oídos de él. ¿Pero por qué? Porque sale de un corazón que es engañoso, sale de un corazón que dice Jeremías, ese corazón. Y ahí en la antropología bíblica no es simplemente el asiento de las emociones, porque incluye la mente, la voluntad, afectos, conciencia, razonamiento. Es el centro de toda la persona. Tu corazón es el centro de toda la persona. Tu corazón es el centro de todo lo que te pasa. Tu corazón es todo lo que sale en esos momentos que vos te encontrás y necesitas una respuesta, una salida de tu corazón. Y cada tanto el Señor nos pone a prueba, ¿no? A nuestro propio corazón. A ver, te voy a poner a prueba a ver cómo reaccionás a esto. Pruebita para hoy, a ver esto. Y de ahí vemos que nuestro corazón hace cosas que decimos, ¿cómo fue posible que haga esto? ¿Cómo fue posible que diga esto? ¿Cómo fue posible que maltrate de esta manera a este hermano que me ama tanto? ¿Por qué le respondí así? ¿Por qué si él no vino con una actitud mala? ¿Por qué le dije eso? Por tu corazón engañoso. Y ahí Dios lo pone a prueba y dice, ves que hay cosas que todavía hay que pulir, todavía hay que trabajar. Pero esta palabra que también dice Jeremías, si no la quiero pasar de largo, dice perverso, literalmente es incurablemente enfermo. Es perverso, incurablemente enfermo, no es una enfermedad superficial. Es una corrupción profunda.
Y lo tenemos en el problema que vimos de Génesis capítulo 3. Ahí radica el problema, ahí nace todo el principio. Y ahí es como nosotros nacemos. Porque antes de la caída, Adán poseía una mente recta, voluntad santa, afectos ordenados, pero después de la caída, los problemas. Después de la caída, Génesis capítulo 6, versículo 5, creo que lo leímos, pero para refrescar la memoria, escribe ahí Moisés y dice cómo era el pensamiento y el corazón de los hombres. Y Génesis 6, 5 dice, todo designo de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y la historia bíblica muestra continuamente esta corrupción. Es el relato de esta corrupción. En Babel, Israel yéndose para otro lado, queriendo buscar sus propios ídolos. El contexto de Jeremías, acá cuando leemos lo de Jeremías, es, me están dejando por otros ídolos, se están olvidando de mí. Ya el primer capítulo dice, mi pueblo me dejó, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, se alejaron de mí. Y siempre Dios buscándolos, atrayéndolos hacia Él. Pero también muchas veces castigando su rebeldía, disciplinándolos para que sepan que Él es el Señor. Pero lo que está marcando que un corazón que se aleja, un corazón que busca la autosuficiencia, lo suyo propio, lejos de Dios y no pensar en Dios, es peligroso, es mortal. Y acá también nos habla de una depravación total de ese corazón. Toda la naturaleza humana quedó corrompida por el pecado. Y no significa que el hombre sea tan malo como podría ser. Significa que la mente, la voluntad, las emociones, la conciencia han sido afectadas por el pecado. Hay cosas que los hombres dicen, bueno, pará, no todos hacen cosas malas. No, claro que no. Por supuesto que no. Pero la condición inicial del corazón no regenerado es esa. Es esa. Si Dios no permite que una persona haga algo malo es por la gracia común, que Él cubre todo el mundo, ¿no? Cubre con su gracia común para que no seamos todo lo perverso que podríamos llegar a ser. Y aún al impío lo retiene de su maldad y guarda también su creación. Y acá aparece una cuestión fundamental, porque el pecado no destruyó la esencia humana. El hombre sigue siendo imagen de Dios, pero sí produjo una profunda desarmonía en el ser humano. Y existe ahora una ruptura entre lo que el hombre fue creado para ser y lo que realmente es. Hay un autor, San Agustín o Agustín de Hipona, dice que el hombre tiene afectos desordenados por el pecado. Nuestros afectos están desordenados. Y cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos a vernos, a inspeccionarnos, vemos que nuestros afectos muchas veces están desordenados. No son los correctos, no amamos correctamente. Nuestro corazón se inclina a otras cosas que no tendrían que inclinarse. Y sin embargo, lo hacemos. Y el corazón ya no ama correctamente, ama más las criaturas más que al Creador. La ansiedad muchas veces surge cuando algo creado ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar. ¿Escucharon eso? La ansiedad surge, o la ansiedad muchas veces surge cuando algo creado ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar. Pensá en todo lo creado que está a tu alrededor, todo lo creado. ¿Tenés temor de perderlo? ¿Lo podés llegar a perder? Sí. Es un escenario posible, pero ya te estás preocupando. Ansiedad. Y pasa. Y pongan el ejemplo que ustedes quieran, de aquellos que tienen físico, aman a alguien, algo, lo desean, lo abrazan. El corazón comienza a decir, necesito controlar el futuro, no puedo perder esto. Si esto sucede, mi vida se acaba. Ansiedad, adelantarte a escenarios futuros. El problema no es simplemente el miedo. El problema es que el corazón tiende a buscar seguridad fuera de Dios. Cuando Dios dice, estad quietos y esperad. Bueno, mis hermanos, yo les confieso, es la parte más difícil que a mí me cuesta. Y eso es una prueba para mí.
porque no me puedo quedar quieto. No solo en el cuerpo, sino también en mis pensamientos. Pero el Señor dice, estate quieto y mirá lo que yo voy a hacer. Casi como el pueblo frente al mar. Y Faraón viniendo atrás. El Señor que dijo, quieto, vas a ver lo que va a pasar. Pero el corazón se adelanta, ¿no? Los pensamientos. Nos trajiste hasta acá para matarnos. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Señor, ¿por qué me pones en esto? ¿Qué? ¿Me querés ver mal? ¿Me querés ver muerto? ¿Me querés hacer mal? No. Quiero que conozcas que yo soy Dios. Que yo soy Dios, que yo estoy al control de todas las cosas. Aún de aquellas que temés. Aún de aquellos escenarios futuros que podrían ser, pero todavía no son y temés. El problema es que el corazón tiende a buscar seguridad fuera de Dios. Y desde una perspectiva de, como decías San Agustín, de esos afectos desordenados, nosotros podemos ver que la ansiedad frecuentemente revela afectos desordenados, no siempre porque la persona está pecando conscientemente, sino porque vive en un mundo caído y su corazón todavía lucha con remanentes de corrupción. Todavía luchamos con remanentes de corrupción. Y tener este diagnóstico en mi vida y en tu vida te va a ayudar, porque no te va a agarrar ansiedad. De decir, está bien, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Señor, mi corazón, listo, ya estoy acabado. Ya me vas a destruir. No, tranquilo. Tu corazón, el Señor lo ha transformado, el Señor lo ha regenerado, lo tiene, pero está limpiando esos remanentes de corrupción que todavía hay. Acuérdense, hermanos, nos está santificando el Señor. Si bien ya hemos sido santificados, ya hemos sido glorificados, dice el apóstol Pablo, pero el Señor está trabajando con nuestra vida todavía. Y es una santificación progresiva, el Señor está tratando con nosotros. Tenemos que ser pacientes y tenemos que confiar en el Señor. Pero esto, ¿cómo me hace a mí orar? Señor, mirá mi corazón, yo ni lo conozco, ayúdame porque todavía descubro cosas tan feas en mí que necesitan ser cambiadas. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a confiar en tu gracia soberana. Y el segundo elemento que vemos acá, y entrando en 2 Corintios capítulo 10, es la rebelión del pensamiento contra Dios. Fíjense cómo dice el versículo 5. Estamos a modo mundial. Voy a hacer la pausa de hidratación. El calling break. Ahí está. Dura poco este segundo. 3 minutos, mucho. 2 Corintios 10 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense las palabras del apóstol Pablo. Él está diciendo, hay problemas, hay cosas, yo voy a ir a ustedes, inclusive siendo algo sarcástico, dice, voy a usar de osadía si es necesario. Pero si el apóstol Pablo está diciendo, yo fui entre ustedes, yo estuve con mucha mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cómo va a ser osado? Él está siendo sarcástico ahí, cuando dice, si tengo que usar mi osadía, lo voy a hacer. Pero ¿saben qué? Él era correcto. Él decía, si Dios dice esto, hay que hacer esto. Aunque me los ponga por enemigo. Pero Dios está diciendo eso. Y lo decía con mucha mansedumbre y con mucha ternura. Y eso nos enseña a nosotros cómo debemos decir las cosas también. Pero se levantan, dice, argumentos. ¿Dónde empieza todo esto que está pasando? En la mente de los que están cercanos al apóstol Pablo, todas las cosas que a él le están trayendo preocupación, le están trayendo ansiedad para su vida. ¿Cómo es que, dónde se levantan? En los pensamientos. Pero dice ahí, derribando argumentos y toda altivez. Argumentos, bueno, se refiere a razonamientos, filosofías, sistema de pensamientos. No son simples ideas, no son simples ideas. Argumentos son estructuras bien formadas. No es que me dijo algo sin pensar lo que está diciendo. Fue una torpeza lo que me dijo. No. Hay argumentos que se están fundamentando en contra mía, que me están haciendo mal y que quieren destruirme. Eran argumentos fuertes. Pero él dice, son argumentos, pero ahora dice, hay altivez. La altivez, la palabra altivez, ¿a qué le suena?
a algo alto. Y viene precisamente la raíz de esa palabra, de algo alto, algo que se levanta, algo que se levanta para que nadie pueda pasar. En aquel entonces se formaban a veces barreras para que el ejército enemigo no pase para el otro lado, se levantaban lugares altos para que no puedan trepar, y cuanto más alto mejor, y más ancho mejor. Y Pablo utiliza esta palabra altivez porque está hablando de una guerra, y está hablando de una milicia, y está hablando que te van a atacar. Bueno, ahora en sus argumentos y en ese muro que se levanta, ellos se están levantando contra Dios, contra el conocimiento de Dios. Ahora, qué tremendo que alguien levante o tenga imaginaciones que tengan que ser derribadas y se levanten fortalezas intelectuales, porque la palabra altivez está relacionada con la palabra orgullo. Orgullo. ¿Cómo le decimos a una persona que es orgullosa? Mirá, vos sabés que esa persona es altanera, porque anda ahí, ¿no? Altanera. Generalmente los petizos somos altaneros, ¿no? Tratamos de ser un poco más altos, pero no, esperemos que no, de acuerdo a esto. Sino lo que nosotros tenemos que ver es ese orgullo que se levanta, pero aparte se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Todo pensamiento orgulloso de corazón, toda gran palabra hinchada de vanidad, toda gran mirada, incluso todas las miradas elevadas y altivez de los hombres, con cada vuelo airado, con imaginaciones, razonamientos, argumentos imponentes presentados, es contra el Evangelio de Cristo, Pablo está diciendo acá. Cuidado, porque nuestro corazón se levanta ante eso. Dios nos dice una cosa en su palabra y nosotros creemos que sabemos más que Dios. Y nosotros creemos que hacemos las cosas mejor que Dios. Se están levantando argumentos, tal vez pequeños, pero ya lo estás haciendo en tu corazón. Son argumentos que te los crees, pero a su vez también querés convencer a otros. Y se empiezan a levantar fortalezas que son contra Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice, hay que derribarlas. Hay que derribarlas. Lamentablemente, desde Génesis capítulo 3, la tentación fue, seréis como Dios. Y el pecado no es solo desobediencia, es una declaración de independencia. En ese momento fue la declaración de independencia, de que el hombre no quiere saber nada con Dios, quiere vivir lejos de Dios. Y así es como es diagnosticado nuestro propio corazón. Y tenemos que tener cuidado. El hombre busca interpretar la realidad sin Dios. Vos estás viviendo algo. Tu realidad la tenés que interpretar con Dios. Si la interpretás sin Dios, estás viviendo independientemente. Estás viviendo independientemente. Lo sacás a Dios. Tu realidad siempre tiene que ser interpretada a la luz de lo que Dios es y lo que vos sos de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Para que pueda tener un diagnóstico correcto y hacerlo correcto. El hombre busca interpretar la realidad sin Dios. Hay un concepto teológico donde señala que el pecado no solo corrompe la voluntad y las emociones, sino que enturbia la capacidad de razonar y comprender la verdad. Especialmente relacionado con Dios. Cuando hay problemas fuertes en la mente de una persona que está pasando circunstancias difíciles, se le nubla todo lo que sea del Señor. Se olvida textos bíblicos, se olvida la palabra, ve todo oscuro. Ve todo oscuro. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ayudarla a que recuerde las verdades del Señor. Ayudarla. Que pueda conocer y ver que lo que Dios dijo es real. El pecado afecta al pensamiento. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pablo lo dice a los romanos de otra manera. Se envanecieron en sus razonamientos. Son vanos en sus propios razonamientos. Eso es lo que es el hombre. Pero Efesios 4, 18 lo dice de otra manera. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjense cómo está el entendimiento, fíjense cómo está nuestra mente, nuestro corazón. Y el intelecto no es neutral. Necesitamos redención. Redención. Las personas que
pueden llegar a ser muy estructuradas, pueden tener mayores problemas tal vez. Y no digo que una estructura es mala, es buena. El orden, la disciplina es buena. Pero cuando a veces somos muy estructurados, en esa estructura dejamos fuera a Dios. Dejamos afuera a Dios. Y si las cosas no cuadran como yo quiero que cuadren, estamos en un problema. Estás en un problema con el Señor. Porque Dios va a decir, ¿sí? ¿Querés que todo se dé como vos, todo prolijito como vos querés? Yo te voy a sacar de tu estructura y va a probar tu corazón. A ver cómo respondemos delante de Él. Toda cosmovisión responde a preguntas sobre qué es real, qué es verdadero, qué es bueno. Y el hombre caído intenta construir una vida sin Dios. Pero una criatura no puede comprender correctamente la realidad mientras rechaza al Creador. Toda autonomía intelectual termina en contradicción. Lamentablemente hoy estamos hiperinformados y comunicados. Lamentablemente hoy tenemos información de todos lados. Celular, televisión, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, X, todo. ¿Ayuda? En algunas cosas es útil, pero lo que ha demostrado eso, que hay cada vez más personas ansiosas. Porque inclusive todo lo que te vende eso, las noticias. Un periodista dijo una vez, no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero sí es noticia que el hombre muerda al perro. La noticia lo que vende es lo inusual. Y siempre te va a llevar a lo inusual. Y siempre te va a dar ese tinte amarillista, porque te quiere mantener atrapado, con ansiedad, que vos quieras saber más. Ellos saben la conducta de cómo nos movemos nosotros. Y las noticias y todo lo que podemos consumir te va a llevar a eso, a que vos quieras ver más. Y no pasa con los reels que por ahí pasan y ves una cosa, segundos dura, pero querés ver otra y querés ver otra y querés ver otra y otra y otra y estamos así. Y eso nos genera cada vez más ansiedad. Porque tal vez encuentro algo que este no mostró. Ansiedad, preocupación, de pensar en cosas que tal vez no las voy a encontrar, pero creo que las puedo llegar a encontrar. Y eso no ayuda. La ansiedad suele alimentarse de pensamientos repetitivos. Todo va a salir mal, no voy a poder, Dios me abandonó, no hay esperanza. Y la depresión lamentablemente puede alimentar pensamientos similares. No valgo nada. Nunca voy a cambiar. Cuidado. Cuidado cuando decís eso. Porque te estás metiendo en un lugar, la depresión está golpeando a tu puerta. Porque después de eso podés llegar a decir, el mundo sin mí es mejor. Y eso es una gran tragedia. Satanás quiere llevar a las personas a eso. No tiene sentido seguir. Por eso Pablo habla de argumentos y fortalezas. Son argumentos. Te los hiciste en tu mente. Están estructurados. No son palabras sueltas. Hay que derribarlos. Hay que derribar esos argumentos y fortalezas. Y muchas veces la batalla espiritual ocurre precisamente ahí. No solo en lo que sentimos, sino en lo que creemos. No es algo que yo siento, sino en lo que creo, en lo que pongo mi fe. Soy un inútil. Tenés fe en eso. Y creés eso. Y te comportás como eso. Y cuando voy a la palabra del Señor, wow, mirá, sin merecerlo, Cristo me amó. Sin merecerlo me compró. Sin merecerlo me trajo a lugares celestiales. Sin merecerlo soy un tesoro precioso para Él. ¿Cómo voy a pensar eso? ¿Cómo voy a pensarlo? Y esto me lleva a un tercer encabezado de la segunda parte del versículo 5, que Cristo reclama el señorío sobre la mente y el corazón. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sigue con los términos militares, Pablo, ¿no? La milicia, los argumentos, la altivez que se levanta, pero ahora dice de cautivos.
Cuando dice llevando cautivos, la imagen ahí es militar, un ejército victorioso que toma prisioneros. ¿Vieron en las guerras, las imágenes y las fotos que hay en la guerra de Malvinas, el primer ataque que hay, los soldados argentinos llevando cautivos a militares de Estados Unidos, de Gran Bretaña, con sus brazos en alto, en una fila, y uno con un fusil? Esos son cautivos. Pero después al revés, los ingleses teniendo cautivo a soldaditos argentinos, soldados, hombres argentinos, haciéndolo desfilar, llevándolo con los brazos en alto, ahí están llevando cautivos, porque están rendidos. Ahora Pablo dice, tus pensamientos tienen que ser llevados así, rendidos, cautivos, conquistados, los pensamientos rebeldes, conquistados. La promesa del nuevo pacto era algo que Dios iba a hacer y que lo hizo, lo cumplió en Cristo. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? Búsquenla ahí, Jeremías 31:33. Búsquenla, Jeremías 31:33. Él dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que hizo Cristo. Es lo que hizo Cristo. Hoy es lo que Cristo hizo. Pero Ezequiel, el profeta Ezequiel lo dice de otra manera. En Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo. O sea, lo que Jeremías 17 dice de que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, lo que Jeremías diagnostica, el nuevo pacto con lo que profetizó Jeremías más adelante y Ezequiel, y lo que ahora ocurre en Cristo, lo remedia. Hay un remedio. Ahora hay un nuevo corazón. Ahora hay un nuevo corazón para tener mejores pensamientos, para pensar de acuerdo a lo que dice el Señor. Y el Espíritu Santo lo que hace y la tarea que hace es ilumina el entendimiento, transforma los afectos, inclina la voluntad hacia Dios. La salvación no consiste solamente en perdón, que Cristo me perdonó. La salvación, si sos salvo, tu salvación, mi salvación consiste en ser renovado día tras día. Es en una renovación. Nuestra mente tiene que ser una mente renovada, día tras día, día tras día. No esperes a que te suene la alarma de que estás en rojo. Todos los días al Señor, renová mis pensamientos. Señor, cambiá, seguí transformando mi corazón. Lo necesito. Cristo restaura al hombre al propósito para el cual fue creado. Y el ser humano encuentra nuevamente la verdad en Cristo, el bien en Cristo, el sentido en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿quién es? La palabra. Él es el Logos. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no crees que no puede sostener tu corazón? ¿No puede sostener tu vida? ¿Tus pensamientos? ¿Tus preocupaciones? Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y pensar correctamente es pensar bajo el señorío de Cristo. La buena noticia ahí de 2 Corintios 10:5 es que Cristo gobierna sobre nuestros pensamientos. Cuando la ansiedad dice que todo está fuera de control, cuando vos se te vienen pensamientos, decís todo está fuera de control, Cristo ahí responde, yo sostengo todas las cosas. Y eso es una verdad, es la verdad. No una de tantos, la única verdad que te va a sostener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derribar pensamientos. ¿Qué es? Tirarlos abajo. No apañes tus pensamientos malos. No los apañes. Tendemos a cuidar esas cosas que la conmiseración, pobrecito de mí, pobrecito. No apañemos eso. Pensemos, como dijo el apóstol Pablo, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Que podamos pensar con la mente de Cristo, no con nuestra mente carnal, sino con la mente espiritual, la que Cristo nos dio. Lo carnal batalla contra lo espiritual. ¿Se pueden juntar? No.
hay guerra, conflicto, guerra. Una va a dominar sobre otra. Cristo ya venció. Ahora nosotros tenemos que decir, ¿creo en esto? ¿Creo verdaderamente a Cristo? ¿Creo en lo que Él dice en su palabra? Cuando la depresión dice, no hay esperanza. Eso es, lo que es la ansiedad y lo que es la depresión, ¿no? Al llegar a la depresión ya estás con ese mismo significado y connotación del término. Estás cayendo, te están empujando hacia abajo, estás en declive, venís en picada. Y cuando la depresión te dice que no hay esperanza, lo que Cristo nos dice en su palabra es: yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. Claro que hay esperanza, claro que hay esperanza. La batalla no consiste en repetir frases positivas, consiste en reemplazar las mentiras por la verdad de Dios. Acá no consiste en decirte a vos mismo, yo me amo, yo me amo, yo me amo. Decirte a vos mismo, soy ganador, soy ganador, soy ganador. No, lo que tenemos que hacer es, el Señor dijo esto en su palabra, esto es verdad. Y va a contrarrestar con la mentira que mi corazón está tramando, me está diciendo, se está hablando. Me hablo yo mismo, a mí mismo, todo el tiempo. Y me estoy influenciando a mí mismo y me digo y me creo las mentiras que yo estoy originando. Se rechazan con la verdad de Dios. Hay un comentarista excelente, John Hill se llama, y él dice del texto, llevar cautivo todo el entendimiento. Es una versión, llevar cautivo todo pensamiento o llevar cautivo el entendimiento a Cristo. Él dice, es decir, ilustrarlo con luz divina, de modo que vea claramente a Cristo como el Salvador único, capaz, dispuesto, pleno y adecuado, y así se vuelva obediente a Él como Salvador y Rey. Un alma tan iluminada mira solo a Él en busca de vida y salvación. Se aventura en Él y confía en Él y desea y quiere ser salvo por Él a su manera. Recibe y abraza todas las verdades y doctrinas con fe y amor y las obedece de corazón y alegre y voluntariamente se somete a todos sus mandamientos y ordenanzas. Porque aunque es tomado por la gracia de Dios y todas sus fortalezas, razonamientos y los pensamientos elevados son derribados por el poder de Dios en el Evangelio, y él mismo es llevado cautivo, pero no contra, sino con su voluntad, para ser súbdito voluntario de Cristo y someterse alegremente al cetro de su reino. Fin de la cita. Cómo poéticamente describe que todos mis pensamientos tienen que ser llevados cautivos a Cristo. Todo mi pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cómo puedo tomar esto de manera práctica? ¿Cómo puedo ver todo esto? Yo sé que ustedes han estado, a medida que he estado hablando, hilvanando la verdad del Señor y pensando en aquellas cosas que tienen que derribar. Solamente esto te lo digo, y me lo digo a mí, te lo digo a vos o se lo digo a usted, para que tenga en cuenta. Número 1, no confíes en tu corazón caído. La cultura te va a decir, escucha tu corazón. Alguien que no tiene la palabra de Dios como la fuente de su consejo te va a decir, escucha tu corazón y haz lo que tu corazón dicte. La Escritura dice, examina tu corazón a la luz de la palabra. Examina tu corazón a la luz de la palabra, siempre. En segundo lugar, examina tus pensamientos. Preguntas útiles. ¿Qué consume mi mente? ¿Qué está consumiendo tu mente hoy? Es un diagnóstico que quiero que te hagas, que nos hagamos. ¿Qué consume tu mente? ¿Qué consume tu pensamiento? Sentate y empezá a pensar. Apagá el celular, apagá todo y decía, a ver, ¿qué es lo que mis pensamientos se van? Y anotalo. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. ¿Qué presuposiciones gobiernan mis decisiones? ¿Cómo estoy viendo lo que todavía no me pasó, pero lo que estoy temiendo?
cómo me gobierna, cómo me atrapa, qué me hace sentir eso. Estoy pensando bíblicamente, estoy teniendo la mente de Cristo, pensando de acuerdo a esto que me preocupo. Estoy poniendo la verdad del Señor y eso es sumamente importante. Lo tercero, alimenta tu mente con la verdad, porque la batalla espiritual ocurre todos los días. Desde que te levantás hasta que te acostás, te levantás con la armadura del Señor y te acostás con la armadura del Señor. Por eso necesitamos escritura, oración, predicación, comunión con la iglesia. Cuando estas cosas no están y estamos siendo laxos, atención, podríamos decir semáforo amarillo. Todavía no es rojo. Cuidado. Cuando no te estás ocupando de la lectura de la palabra, de la oración, ser expuesto a la predicación de la palabra y a la comunión de la iglesia, semáforo amarillo. Cuidado, cuidado. Hermanos, los miércoles nos reunimos a orar, 7:30 de la tarde. Muchos están trabajando, muchos están con ocupaciones. Pero si te podés librar de alguna de ellas y venir a orar, vení. Porque ayuda a aquellos que tal vez menos hacemos, que es orar. Orar personalmente lo tenemos que hacer, orar en casa lo tenemos que hacer, con nuestra familia lo tenemos que hacer. Pero cuando está la iglesia reunida, dice el Señor, allí estoy yo. Ahí hay una promesa del Señor. Y esto, déjenme ser como el apóstol Pablo, tierno y manso. Vengan a orar, vengan a orar. Aunque tengan que, pero justo, mirá, voy al gimnasio, no vayas, anda otra hora. Justo, vení a orar. Es lo que el Señor nos... Estamos en guerra, estamos en guerra. Escuchá la palabra. Fíjate dónde están haciendo un estudio bíblico para poder ir. A ver, hay estudio bíblico en la casa del hermano Rafa y la verdad que no conozco mucho a Dios. Anda ahí, anda al estudio bíblico. Dejala. Estamos en guerra, entendamos eso. A veces no nos damos cuenta hasta que nos pasan las cosas. En pandemia, cuando nos encerraron a todos, ¿cuánto anhelábamos la iglesia, no? Y anhelábamos estar reunidos y cuando nos abrimos llorábamos, ay, te extraña. Pero después pasan los años, no nos vemos más. Y no te veo más. ¿Qué pasó? ¿De vuelta? ¿Querés que haya algo que lleve a quebrantarnos? No. Lo último, descansar en la obra transformadora de Cristo. La esperanza no está en la disciplina humana. La esperanza está en que Cristo sigue conformando a su pueblo a su imagen. Qué precioso, porque el apóstol Pablo acá, él en su argumento, cuando va argumentando todo, lo que va a mostrar es a un Salvador poderoso y personal. Él va a mostrar a Cristo. Y el mismo Cristo que murió por nuestros pecados también reina sobre nuestras mentes y nuestros corazones. El hombre natural confía en sí mismo, pero el creyente aprende cada día a desconfiar de su corazón y a someterse sus pensamientos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo Señor que conoce la corrupción de nuestro corazón, yo quiero decirte algo, conoce tus lágrimas también. Conoce tus lágrimas. Él nos conoce. Él no solo murió para perdonar nuestros pecados, también vive para sostener a su pueblo en medio de debilidades. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En medio de las circunstancias que estamos atravesando, nosotros, hermanos en otros lados, nuestros hermanos en Venezuela, esto es lo que dice la palabra de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y a Él siempre hay que darle la gloria por los siglos de los siglos. Oramos. Señor, te damos gracias por llevarnos a tu palabra que nos da consuelo, nos da seguridad.
Señor, ayúdanos a ver a la luz de tu palabra toda nuestra vida, Señor. Necesitamos una radiografía, necesitamos ser metidos como en esas máquinas, Señor, esas tomografías computadas, esas que te miran todo lo que hay adentro. Señor, que tu palabra, nos metamos en tu palabra para que nos examine, Señor. Aliéntanos, Señor. Que podamos entender que no estamos jugando, estamos en momentos difíciles. Señor, tu venida cada vez es más notoria, Señor. Casi te estamos escuchando venir. Ayúdanos, Señor, porque los tiempos se ponen cada vez más difíciles y nuestro corazón tiene que estar pegado a ti, Señor. Ayúdanos a estar atentos y a velar como un centinela, como una atalaya. Guárdanos de la tibieza, guárdanos, Señor. Anima a los hermanos que tal vez están cayendo en esto, Señor. Por favor, cuídale su corazón, guárdalos, tráelos de nuevo hacia ti, Señor. Aliéntalos y que nosotros podamos alentarlos también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.